El fiscal de corte, Juan Gómez, recibió esta semana un nuevo cuestionamiento desde el oficialismo. El diputado nacionalista Rodrigo Goñi propone que Gómez concurra al Parlamento en régimen de comisión general para dar explicaciones por varias filtraciones de información reservada proveniente de investigaciones que están en curso. Goñi dijo este martes acá en Perspectiva que su preocupación se centra en datos de personas que no son las directamente indagadas, pero que terminan apareciendo en comunicaciones intervenidas o en teléfonos celulares incautados. El hecho de que esa información circule por varias manos, no solo de periodistas, puede llevar, por ejemplo, a que esas personas sean extorsionadas por terceros a partir de datos íntimos, datos familiares o datos laborales. Según Goñi, el fiscal de corte no está dando las garantías que la sociedad necesita para estar segura ante patologías que pueden darse en los sistemas legales de intrusión en comunicaciones. ¿Qué contestan desde Fiscalía? Bueno, vamos a recibir en los próximos minutos al propio doctor Juan Gómez, fiscal de corte. Doctor Gómez, buen día, gracias por visitarnos. Buen día, un gusto de estar por acá. Y teníamos un interés casi personal de venir, dar la cara, charlar sobre temas tan importantes en la vida de un país, ¿no? ¿Usted quedó preocupado después de esa entrevista del martes? Mire, más que preocupado, obviamente uno siempre recibe críticas, las tomo con un análisis objetivo y muchas veces las críticas nos permiten evitar errores, y en este caso la primera desazón que me causó a un comentario de un señor legislador que tiene todo mi respeto, como todos los legisladores de mi país, es la expresión "la gente no cree en la fiscalía" a raíz de determinados sucesos que yo con gusto, por lo menos, quiero tener la posibilidad de explicar a la gente la secuencia de las cosas y que cada uno saque su propia conclusión. Yo no vengo a decir acá somos perfectos ni nada, vengo a decir la realidad sobre un caso concreto que tiene que ver con las escuchas telefónicas en el caso Penades. Vayamos por partes. La preocupación del diputado Goñi se debe, decía yo, a la cantidad de veces que se ha filtrado información confidencial contenida en expedientes de investigaciones que se llevan a cabo en la jurisdicción penal. Esa información, que va mucho más allá de las personas directamente indagadas, circula y termina en manos de terceros, hacía notar el legislador. Entonces, primero, ¿usted comparte una inquietud por ese fenómeno? Obviamente, es una preocupación que tiene la Fiscalía, es una preocupación del análisis de los textos legales que rigen la actuación de los fiscales, de los cuerpos fiscales, es diría, la introducción acertada de un tema que la sociedad, los parlamentarios, la Fiscalía, el Poder Judicial, las defensas deben entrar a analizar. No se olvide que esto es un código que recién va a cumplir 6 años y tiene situaciones prácticas que todavía en el Uruguay no se han tenido en cuenta y no encuentran una solución fácil, pero que requiere un esfuerzo para buscar esa solución, ¿no? O sea, usted tenía esta misma preocupación. Usted la tenía antes de que este planteo se hiciera público. Bueno, ¿es eso lo que entiendo? Sí, obviamente. Veamos, avancemos un poco más. Según dice el diputado Goñi, esos terceros que acceden a información reservada, bueno, pueden ser periodistas que eligen lo que publican y lo que no publican, pero también pueden ser otros, ¿no? Otras personas pueden recibir esos archivos provenientes, por ejemplo, del WhatsApp de un celular incautado o de llamadas telefónicas interceptadas.
Y en esos intercambios, que terminan difundiéndose, que terminan en manos de varias personas, aparecen individuos y conversaciones cotidianas que nada tienen que ver con los delitos que se están investigando, pero que quedan expuestos. Quedan entonces en manos de una variedad de agentes, opiniones sobre otras personas, detalles de sus relaciones afectivas, también eventualmente asuntos de trabajo. Entonces dice Goñi, esa información podría usarse con fines extorsivos o de chantaje. Incluso dice, con la tecnología de inteligencia artificial que hoy existe, se puede alterar el contenido de una escucha y hacerle decir cualquier cosa a una persona. Bien, esa preocupación compartimos con el señor legislador, vuelvo a reiterar esa preocupación, y creo que antes que nada debemos con responsabilidad empezar a buscar cuáles son las vías de solución a esa problemática, porque, y si usted me permite, yo simplemente quiero señalar a la audiencia, en el caso de una interceptación telefónica, cuál es el mecanismo que recorre el producto de esa interceptación telefónica. En primer lugar, la interceptación telefónica normalmente es requerida por la autoridad administrativa que investiga, por la policía. El fiscal la analiza y plantea a un juez de garantías: mire, necesitamos por tal delito que se está investigando escuchar determinados aparatos telefónicos. Si el juez hace lugar, y esto es importante, quiero que, por lo que voy a decir ulteriormente, si el juez hace lugar, la interceptación la hace una dependencia del Ministerio del Interior. Esa dependencia del Ministerio del Interior la extrae y la pase al DIDE, Departamento de Investigaciones Especiales, quien es la que la lleva, la pone a disposición del fiscal y de su equipo fiscal. Le estoy señalando 2 puntos ya que se conoce el contenido de esa investigación. Y no estoy acusando a nadie, digo la mecánica. Si usted lo que quiere es mencionar las distintas etapas, las distintas manos, luego, las distintas dependencias por las que pasa un instrumento como este. Exacto, ¿no? Luego, por disposición del legislador, del Parlamento uruguayo, la Fiscalía que ordenó, que solicitó esa interceptación telefónica, si no reserva, y la reserva puede durar de 40 días a 6 meses, en caso que no esté reservado, la debe subir a la carpeta investigativa y dar conocimiento inmediato al imputado y a su defensa, a la víctima si lo hubiera y a su defensor. En el caso concreto, para no andar evadiendo respuestas, eso ocurrió entre el 4 y el 6 de octubre. Usted alude al caso Penades. Al caso Penades, entre el 4 y el 6 de octubre. Ahí tuvieron alrededor de 6 defensores, entre dos defensores de un imputado, 2 defensores del otro, defensores de la víctima, y por supuesto el equipo de la Fiscalía tuvieron conocimiento de esos audios. Yo trato de ser muy responsable y respetuoso en la vida. Yo no puedo señalar con ligereza, eso es culpa de la Fiscalía, es culpa de la defensa, es culpa de la policía. Al contrario, uno pretende estar en un sistema que se respete la lealtad que debe regir entre los distintos operadores. Pero culmino en esto: si hay alguien perjudicado con toda esta situación, es
el equipo fiscal, la fiscalía. Las filtraciones pueden indicar investigaciones que se hallan en curso, que son importantes para un fiscal, y si empiezan a filtrar de que fulano puede estar, no puede estar vinculado al tema o un tema similar, obviamente está perjudicando la investigación que hace un fiscal. El único perjudicado por las filtraciones es la fiscalía. Entonces, usted esto ya lo ha comentado, el único perjudicado. Pero bueno, están perjudicados también las otras personas cuya información, cuyas conversaciones, cuyos intercambios quedan disponibles, quedan abiertos. Bueno, y ahí está un tema también que tenemos que analizar, tenemos que plantear. La opacidad o la transparencia es uno de los debates que se debe hacer en eso. El respeto a la privacidad de las personas, que estoy absolutamente de acuerdo con esa preocupación del señor diputado Goñi, y también el respeto a las defensas de los imputados, porque, a ver, ¿qué pueden señalar? Me troncharon y tenía aspectos que favorecían al imputado. Y las teorías conspirativas, lamentablemente, tienen una rápida difusión en la propia sociedad. Recuerde lo que pasó en la Operación Océano, cuando decían, no subieron tantas cosas, la Fiscalía trató de evitar el acceso a las defensas de determinada información, que se corrigió de inmediato ese tipo de situación. Imagínese el vendaval que se haría si dijeran, no, esta interceptación fue manejada, fue cambiada, fue truchada en algún aspecto que favorecía a alguno de las personas que estaban siendo investigadas. Ahí lo que usted dice es que no hay otra que cumplir con la ley y por lo tanto ofrecer el acceso a toda esa base de información a quienes, según la normativa, tienen derecho a ello. Porque hoy por hoy, 27 de octubre, no tenemos todavía, 27 de octubre del 2023, una práctica que para mí es la sana, es lo que debemos apuntar todos. Solo la Fiscalía no puede dar esa absoluta garantía que se nos pide, como tantas otras cosas. Debería también estar involucrado el Poder Judicial, el Parlamento, porque en el ejemplo que yo le di, el punto 1 y 2, es decir, policía, fiscalía, si revelamos una información reservada, secreta, estamos cometiendo un delito. Lo que no ocurre con el punto 3 y el 4, es decir, defensa del imputado, defensa de la víctima, que no estoy acusando a nadie, simplemente señalando esa diferencia de consecuencias en revelar cuestiones que la propia normativa, el artículo 259 del Código de Proceso Penal, establece que debe ser reservada. Mire qué conflicto grande tenemos ahí. Y por otro lado, la protección de los derechos de cualquier ciudadano, de que no se ventile situaciones que nada tienen que ver con la investigación de un delito, está consagrada como un derecho humano en la ley 18.331. Entonces, voy y termino, tenemos que sentarnos a trabajar, porque el Uruguay es un país serio, la institucionalidad es una cosa que tenemos que defender todos, y con todo el cariño, si se requiere, y el respeto que le tengo a la institucionalidad, que tengo a los organismos del Estado, que le tengo al Parlamento, diría, ¿no sería buena cosa con estos
acidentes, para darle algún término, que nos sentemos a conversar, a buscar soluciones que deduzco de sus no palabras son solo de la Fiscalía. Deduzco de sus palabras que usted tiene una propuesta, que usted entiende que hay que tomar algún tipo de medidas. Me gustaría enseguida verlo, pero sí, le puedo decir hasta la norma donde estaría la propuesta. Vuelvo unos minutos para atrás a por qué el diputado Goñi tiene la atención puesta en el fiscal de corte. Es cierto que no solo en la Fiscalía hay personas con acceso a la información reservada de un expediente de la jurisdicción penal, pero Goñi pone el foco en Fiscalía porque dice es un organismo al que se le dieron grandes facultades para investigar delitos. Lo planteaba de esta manera en la entrevista de este martes. Quien permitió a un tercero acceder a esa información de estas dos personas, sabe una cosa, está cometiendo delito. La Fiscalía, a quien le hemos dado todas las facultades para averiguar la actividad delictiva, y de hecho lo está haciendo y con las herramientas intrusivas bastante extendidamente, bueno, a mí la Fiscalía tiene que decirme si no es la Fiscalía la que está facilitando esa información a terceros. Bueno, lo mínimo que se merece, no este legislador, la ciudadanía tiene que saber del fiscal Gómez, fiscal general de la Nación, de dónde se están facilitando el acceso a la información a terceros, porque está generando, propiciando una serie de delitos gravísimos. ¿Qué dice usted de esa forma de presentar el asunto, de por qué el diputado Goñi pone el foco en usted, en la Fiscalía? Porque no, con todo respeto lo digo, no está analizando la globalidad de la situación que se da en ese tipo de situaciones. Y vuelvo a reiterar, yo no tengo elementos para sospechar del Ministerio del Interior, no tengo... de la Fiscalía somos los más estrictos posible, está en curso una investigación administrativa, tenemos el antecedente que cuando se probó que funcionarios de la Fiscalía de Corte, en un caso también de naturaleza pública, habrían filtrado alguna información, fueron no solo destituidos, sino sometidos a un proceso penal. Quiero decir con esto es que no nos duelen prendas en esos temas, lo hemos hecho. A la investigación que la Fiscalía General ordenó a propósito de lo que ocurrió con la filtración a la prensa de audios de la carpeta del caso de Gustavo Penades, ¿no? Lo que ocurrió en Fiscalía de Delitos Sexuales de sexto turno. No, yo me refiero al caso de Ursec, para ubicar que ahí se logró determinar que determinados... No, pero usted decía que está en curso una investigación. Ah, sí, eso sí, está en curso de investigación y es más, me gustaría, sé que va a estar la semana que viene, estaría terminada, y me gustaría concurrir al Parlamento y analizar esa investigación, porque si en el momento que la demos por culminado, también es una información de acceso público a sus resultados, y nos gustaría conversar, plantear, porque... O sea, usted entiende que van a calzar los tiempos, que usted va a poder llevar al Parlamento el resultado de esa investigación en particular, la de las filtraciones en el caso Penades. Le aclaro que hasta el día de hoy no recibí la fecha en la que debo comparecer. Estoy absolutamente dispuesto, con el mejor ánimo, pero lo que sí debo decir que hay una responsabilidad de todos es de mantener la institucionalidad, y no podemos, con todo el respeto y hasta con cariño lo digo, porque soy un fanático de que el Uruguay es distinto, no podemos estar sembrando dudas
que si tuviéramos pruebas, me encantaría conocerlas, me encantaría que me pusieran, mire, sale efectivamente de tal funcionario de la Fiscalía, y nosotros sabemos cuáles son las medidas que de inmediato vamos a tomar, pero yo no, así como no acuso a funcionarios del Ministerio del Interior, no acuso a defensores, no acuso a defensores de víctimas, déjenme por lo menos tener plena confianza, porque sé del trabajo de esos equipos fiscales que lo han hecho con gran esfuerzo. Y mire, en este caso concreto, hasta la primera filtración se dio en el diario El Observador el día 7 de octubre, cuando entre el 4 y el 6 ya todas las defensas tenían la documentación o los audios absolutos, totales, íntegros de las interceptaciones telefónicas. Y dos cosas en eso, sé que el tiempo es corto, pero dos cosas: interceptaciones telefónicas que fueron ordenadas por jueces competentes, y quiero decir, porque queda ahí sembrando alguna duda, que no hay ningún senador de la República ni ningún diputado que fuera objeto de escuchas, y a mí me preocupó, y le hice saber al señor diputado que me llamó preocupado por el tema, anunciando que me iban a convocar, y digo, con mucho gusto, que a mí me preocuparía como fiscal de corte subrogante, que hasta ahora no lo hemos mencionado, eso es lo que soy, me procuraría muchísimo que hubiera interceptaciones a señores legisladores, senadores o diputados, y que yo no tuviera conocimiento. Y eso sí lo verifiqué y lo puedo afirmar, no hay ninguna. Y es más, y también lo puedo afirmar para que la gente sepa, la fiscal del caso, y que a mí me pareció lógico que una persona que estaba siendo imputado pudiera ser objeto de escuchas, solicitó la escucha del celular del señor Penades, que dicho sea de paso lo había cambiado allá por el 29 de marzo de este año, pero solicitó. Y el sistema judicial uruguayo, la jueza de garantía, no hizo lugar hasta ese extremo. Este es un dato interesante. Se solicitó la posibilidad de intervenir, de interceptar el teléfono celular de Gustavo Penades, sí. y eso no fue aceptado. Y no fue aceptado. Y después sí se incautó el teléfono, que eso es otra historia. Pero con orden judicial. Y de ahí, de esa incautación, y también es un tema, mire, mi celular, el suyo, puede contener mucha información que nada dicen de... Bueno, yo no estoy, que yo sepa, investigado por ningún delito, pero digo... Pero usted podría estar en una investigación igual, podía caer en una investigación igual, porque alguien lo llama a usted, yo que sé, alguien que sí está siendo investigado lo llama a usted. Podría caer, póngale. Y tampoco está previsto, cuando usted abre un celular, son centenas de páginas de comunicaciones, y eso hace a la vida de una persona que nada tiene que ver con el delito que se está investigando. Y lo que hemos recogido de otras legislaciones más avanzadas sobre ese tema es de tratar que las pericias se hagan son determinados patrones que están vinculados al delito. Pero acá, en el Uruguay, hasta hoy, no se ha podido completar esa práctica, y va a depender de cuestiones técnicas, que no soy el apropiado para hablar, va a depender de coordinaciones,
para centrar las investigaciones únicamente a lo que está vinculado con el delito que se está investigando. Usted habla ya de lo que se podría hacer. Yo quiero estar todavía en el plano de lo que ha ocurrido hasta ahora y en el plano de lo que al diputado Goñi le preocupa que usted explique. Él dice, por esto que yo citaba hace un rato, dice, cuando vaya al Parlamento, el fiscal de corte no va a poder decirme yo no fui, no lo voy a permitir, tendrá que decirme no fue Fiscalía, fue el Ministerio de Interior o fue tal abogado defensor, porque lo que está en juego es una actividad delictiva. Yo le respondería con mucho gusto al diputado esas condiciones. Por supuesto que la Fiscalía no fue, por supuesto que no tengo elementos, pero ya tiene comprobado, hasta que no termine la investigación administrativa de quién pudo serlo. Eso lo vamos a contestar y hay que analizar. Yo vuelvo a decir, esa norma fue aprobada por el Parlamento, no por la Fiscalía de Corte. Le atribuye la obligación al fiscal de corte, al fiscal que está interviniendo, al equipo fiscal, de subir todo lo que recibe, porque si no está ocultando información. Y recuerde todos los líos que se armaron en la operación Océano, porque se había subido, no se había subido, había sido parcial, no había sido parcial, y tenemos que cumplir con la ley a rajatablas, y así como defiendo el derecho humano de cualquier persona que no tiene nada que ver con la investigación de un delito y que no se haga, no se esté utilizando de forma alguna ese tipo de comunicaciones, también pongo enfrente el derecho que tienen los imputados y su defensa de conocer todo el material con que cuenta una carpeta investigativa. Enseguida continúa la entrevista con el fiscal de corte subrogante, Juan Gómez, a propósito de esta citación al Parlamento que está proponiendo el diputado Rodrigo Goñi. Ahora sí, me interesa saber qué alternativas habría, porque todo indica que usted está trabajando en una propuesta para dar mayores garantías. Vamos a averiguarlo enseguida. El fiscal de corte, Juan Gómez, será citado al Parlamento para dar explicaciones por filtraciones de información reservada obtenida en varias investigaciones que están en curso. El diputado nacionalista Rodrigo Goñi, que promueve el llamado, dijo acá en Perspectiva este martes que su preocupación se centra en datos de personas que no son las directamente indagadas, pero que terminan apareciendo en comunicaciones intervenidas o en teléfonos incautados. Que dice justamente la Fiscalía General de la Nación. Estamos esta mañana en Perspectiva con el doctor Juan Gómez, fiscal de corte. Doctor Gómez, quedó dicho más temprano, el nuevo Código del Proceso Penal aumentó la cantidad de personas que tienen acceso a un expediente para dar mayores garantías. Con el Código del Proceso anterior, los imputados y sus abogados defensores no accedían a la carpeta de pruebas de la Fiscalía, tampoco las víctimas. Con el nuevo Código, a través del artículo 259, tienen acceso a la carpeta investigativa los fiscales, los imputados, las víctimas y los defensores de ambas partes. No pueden acceder a ella los jueces ni personas ajenas al caso. Esto se resolvió para dar garantías, ¿no? Dar garantías a los abogados de los involucrados en un juicio, aportar transparencia sobre el trabajo que realizan quienes dirigen las indagatorias. Mi pregunta es, ¿usted entiende que esto hay que reverlo? ¿Que esta disposición hay que reverla? Mire, yo le voy a, si usted me permite, a leer, porque en la búsqueda de soluciones que usted verá que no es fácil para proteger a los ciudadanos, que es la intención última de la Fiscalía General de la Nación, le voy a leer la parte final del artículo 208 del Código de Proceso Penal. El material interceptado, grabado, registrado, que no se incorpore en la investigación,
será destruido, salvo orden judicial en contrario, que por razones fundadas disponga que se mantenga en archivo hasta el plazo máximo de duración de la investigación. En eso estamos trabajando, buscando una solución, porque entendemos que no es racional la incorporación de todo el contenido, tanto de lo que se extrae de un aparato celular cuando es periciado por la policía científica, que son quienes realizan la pericia, como en el caso de estas interceptaciones telefónicas, ¿no? Que no es conveniente buscar la forma de sacarlas y asumimos la responsabilidad. Eso lo debe tener el director de la investigación, que es la Fiscalía, pero también con la participación y con medios necesarios, con involucrar a todos, incluso las defensas, porque si estamos hablando de buena fe, de lealtad procesal, de objetividad, todos tenemos que mantener esos parámetros para que las cosas en un Estado de Derecho y en un Estado de institucionalidad, como uno sueña para mi país, todos tenemos que tener obligaciones. Pero a ver si entiendo bien. Entonces, la solución no iría por la reducción de las personas o de las instituciones que tienen acceso a esta información. No es por el lado de achicar la lista de... Es achicar el volumen de contenido, porque son, o sea, no achicar la cantidad de personas o instituciones que tienen acceso a estos datos, sino achicar el volumen de datos. Y incorporar únicamente lo que está referido al delito que se está imputando. Pero sea, como para pasarlo a términos prácticos, de una llamada telefónica, ¿no? De una llamada telefónica, no sé, de 10 minutos, que ¿se quitaría aquello que no tiene que ver estrictamente con lo que se está investigando? ¿De eso estamos hablando? No, con llamadas que no, entre personas que no están siendo objeto de investigación, que pueden llamar para preguntarle, ¿vas al partido de fútbol? Venimos. Digo, y nombrar situaciones de la vida común, que todos lo hacemos, tratar de proteger ese derecho humano, pero es una forma, como usted ve, la propia norma habla de autorización judicial, habla de establecer algún mecanismo. Yo no quiero tampoco que se afirme o algún sector de todo esto diga, nos están limitando el derecho de defensa. Ahí va a estar el riesgo, ¿no? Ahí está el riesgo, por eso digo, es una responsabilidad de todos. ¿Quién dispone y cómo dispone? ¿Qué es lo que va para afuera, no? Mire, en principio, modestamente, yo no tengo vocación de parlamentario, creo que es un tema que tenemos que estudiar, de buscar una salida, de encontrar un punto medio. ¿Qué me dicen lo que hemos consultado? Que no es adecuado, no es racional, y miro porque no me gusta. Está buscando información en su teléfono. Antecedentes. No es razonable, que el desglose es necesario, pero ¿cómo hacemos el desglose sin vulnerar derechos de imputados que históricamente siempre gozaron de una muy buena protección y que la respetamos y que en este código, pese a todo lo que se diga, tienen respetados sus derechos hasta de la forma más clara que uno pueda manifestar, de decir, si no quiero declarar, no declaro, y no declara, y eso es un derecho del ser humano que está sometido a un proceso. Entonces, ¿cómo se haría? ¿Dónde se establecería la forma de
reducir el volumen de contenidos que termina circulando, que termina siendo útil a los efectos de la investigación? Bueno, se haría en principio, y asumimos la responsabilidad de un análisis que requiere muchísimo tiempo. No, pero mi pregunta es, ¿habría que modificar alguna norma? Habría que modificar, sí. Ajá. Habría que modificar y también establecer la participación. ¿La base podría ser ese artículo 208 que citaba recién? La base puede ser ahí, con alguna modificación, de darle las garantías a todos. De darle la garantía a todos. Esto es lo que se hace en otros países, porque el contexto, lo que como experiencia se ha acumulado en otras partes del mundo, interesa, ¿no? Sí, hay la información que vamos recibiendo sobre esos temas parten primero de la base de que no debe incorporarse toda la información que emerja de una interceptación o de la apertura de un aparato celular, y eso hay que tratar de que lo que se suba sea únicamente lo que tiene referencia con el delito investigado. Por eso en los celulares, que acá en Uruguay todavía no se ha aplicado, pese a alguna cuestión que puede andar por ahí, de utilizar patrones relacionados, palabras, por ejemplo, si estoy investigando un delito sexual, podré hablar de dinero, de lugar, de yo que sé, todo lo que pueda indicar algún punto que pueda indicar, y que se extraiga únicamente esos patrones que orientan al fiscal en una investigación. En el Uruguay no es una práctica todavía que se haya implementado y que se respete, mucho menos con las interceptaciones telefónicas, que acá luce y surge el problema por la gran cantidad, muchas veces, de una interceptación, pues hasta 6 meses. Imagínese la cantidad de escuchas que hay, y cómo analizar, desbrozar, esto interesa a la causa que estoy investigando, esto no, esto lo vamos a destruir, vamos a solicitar una autorización del juez. El juez tendrá una seria responsabilidad de decir, está bien que se destruya todo esto. En fin, también está, y usted ahí mencionó, cuando mencionó Fiscalía, defensa del imputado, defensa de las víctimas, cómo nace las interceptaciones, dónde se recibe, en el Ministerio del Interior, y nos consta la profesionalidad de los funcionarios policiales, y cuando ha habido alguna cuestión, como es de público conocimiento, ha habido investigaciones que están en curso sobre eventuales violaciones a esa privacidad que debe existir. Las interceptaciones tienen sentido en la medida que le llega a quien la solicita, y quien la solicita es un fiscal que está investigando un delito. Entonces, doctor Gómez, si entiendo bien, usted va a ir a esta instancia, a esta sesión del Parlamento en régimen de comisión general que propone el diputado Goñi, va a ir con una propuesta, va a ir con una fórmula que podría utilizarse para mejorar las garantías. Un planteo que va en ese sentido, en dar garantías, en dar transparencia, porque entre la opacidad y la transparencia, yo prefiero siempre la transparencia. Y bueno, y en la institucionalidad, simplemente le comento, el 5, 6, 7 de diciembre vamos a recibir en el país, la Fiscalía General de la Nación, por lo menos 12 delegaciones de distintos países de Iberoamérica,
para estudiar la formación de una comisión de ética para promover la Carta de Principios Éticos que deben regir la actuación de los fiscales en toda Iberoamérica, que fue aprobada en julio del año pasado, y creo que algo de eso hablamos acá. En julio del 2022 en Colombia. Vamos a recibir al señor presidente de la IAM, un fiscal muy conocido, el doctor Francisco Barbosa, fiscal de Colombia, que es el presidente de la IAM. Vamos a recibir a la responsable de las Naciones Unidas para esos temas vinculados en el Uruguay. ¿Qué quiero decirle? Un conjunto de personas muy importantes, y que me quedaba, si no lo manifestaba, y por eso vine hoy acá a decir que la Fiscalía es un organismo que, si no genera la confianza para algunos sectores, me gustaría que analizaran todos los temas para después llegar a ese tipo de información. Y que es necesario que la gente tenga confianza en sus representantes ante los tribunales, que son los fiscales, que tienen una enorme responsabilidad de investigar y perseguir los delitos, y que pueden cometer errores. Yo nunca dije que somos perfectos, pero sí somos decentes. No, yo le preguntaba eso porque usted va a comparecer al Parlamento en régimen de Comisión General, lo haría seguramente con el Ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, en una instancia que formalmente no tiene consecuencias políticas. De todas formas, Goñi sostenía que si sus respuestas no son satisfactorias, usted no puede seguir en el cargo. Escuche cómo lo planteaba. Y si el fiscal de corte no está en condiciones de garantizarle a los ciudadanos del Uruguay la reserva de sus comunicaciones personales, artículo 28 de la Constitución, podríamos relatar toda la Constitución de la República. Si no está en condiciones de hacer respetar los derechos básicos de los ciudadanos dentro de la propia actividad que realiza la Fiscalía, bueno, entonces no, por supuesto que no puede seguir, Emiliano. Pero ¿cómo se plantea eso? Por eso allí va a estar el Ministerio de Educación y Cultura, tiene que ir el ministro, porque los llamados a sala se hacen con el ministro respectivo. Es decir, creo que hemos llegado a una situación de gravedad institucional realmente, porque están en juego muchos derechos, y esto recién empieza. Y el objetivo, usted me pregunta, ¿cuál es mi objetivo? Poner fin. ¿Qué dijo? ¿Qué pensó cuando escuchó esta parte de la entrevista? Mire, estoy acostumbrado ya, a recibir, vamos a hablar liso y llano, palazos, y a veces no tienen ningún asidero en la realidad. Al contrario, el fiscal Gómez lo que intenta es mantener la más estricta institucionalidad, el más estricto respeto a todos las personas con responsabilidad en estos temas, el más profundo respeto. A mí no se me ocurriría decir, mire, ustedes aprobaron este artículo, ustedes son responsables. Entonces, las cosas deben tener su mecanismo de mejora, de análisis, de buscar soluciones. En eso estamos. Yo no estoy acá para estar echando la culpa. Sí, le confieso que cuando, no por mi persona es un simple ciudadano que eligió la profesión de fiscal, que la hago con todo lo que tengo, poco, mucho, pero es con todo lo que tengo, con cariño y con un profundo respeto al ciudadano. ¿Usted cree que si por alguien sigo la lucha, es por la gente común, es por la gente que me saluda en cualquier lugar, que me ve con respeto, es con la gente que voy al estadio a ver Uruguay, y aunque vaya medio disfrazado con alguna capucha por el frío, me reconoce y me dice, no se entregue, siga luchando.
y por eso estoy, y porque quiero a mi institución, que es extraordinariamente importante en la vida de la sociedad. Y trabajaría conjuntamente con el diputado Goñi y con todos los diputados de todos los partidos, porque yo no ando eligiendo partidos para ir a hablar y plantear los temas de la Fiscalía, y agradezco, y es mínimamente un mensaje que paso, agradezco la buena disposición del Parlamento uruguayo, del Poder Ejecutivo uruguayo, que en las 2 últimas rendiciones de cuenta, si bien no es lo que nosotros solicitamos para brindar un mejor servicio a los ciudadanos, por lo menos nos permiten crear 60 nuevos puestos de trabajo en la Fiscalía General de la Nación, puestos que son absolutamente necesarios, porque también tenemos fiscales hoy sin sus equipos completos, con una gran lucha, cansados muchas veces, y uno tiene ahí sí de hacer todo lo posible para lograr soluciones que permitan en definitiva a los ciudadanos a tener respuestas de tantas cosas que nos consta que hoy por hoy todavía no le damos las respuestas que necesita. Doctor Juan Gómez, fiscal de Corte, le agradecemos su participación esta mañana, su venida hoy en Perspectiva. Le agradezco mucho, y como siempre estoy a la orden con el espíritu de construir institucionalidad en este querido país que es mi país.